Políticas sociales en Cuba, continuidad del retroceso y el fracaso de la dictadura cubana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En febrero de 2022, 7 meses después de las protestas del 11 de julio, Miguel Díaz-Canel dijo en una reunión gubernamental que los programas sociales eran la base social de la revolución y que daban continuidad al legado del pensamiento del dictador Fidel Castro. Sin embargo, tuvo que reconocer que hoy muchas personas en nuestra sociedad, los programas estos se detuvieron. Un análisis de lo sucedido en Cuba con algunos programas sociales en 2022, año durante el cual la inflación creció un casi 40%, demuestra que, además de detenerse, retrocedieron. Programa Nacional de Viviendas. Según las cifras oficiales, en Cuba existe un déficit de más de 800.000 viviendas. A ello se suma que una buena parte del Fondo Habitacional de La Habana, la ciudad más grande del país, se encuentra en regular o mal estado debido a la falta de mantenimiento y reparación desde hace décadas. En 2022, el gobierno cubano volvió a incumplir su plan. En octubre, los directivos del sector señalaron que iban por un 76% de lo proyectado, pero 2 meses más tarde, poco antes de finalizar el año, tuvieron que rebajar la previsión al 58% de lo previsto. Se completaron 21.229 viviendas, apenas 2.000 viviendas más que en 2021. En Ciego de Ávila, donde se ha enclavado uno de los principales destinos turísticos en Cuba, Cayo Coco, que durante la pandemia siguió recibiendo visitantes, el estado terminó en todo 2022 apenas 946 viviendas, un 54.5% menos de lo previsto. Solo en la provincia Grama hay 35.834 pisos de tierra, de los que el gobierno se propuso erradicar apenas 4.439 en 2022. Tampoco consiguió cumplir esa meta poco ambiciosa, pues eliminó solo 1.462. El Programa Nacional de Vivienda Madres de 3 o más hijos. Al cierre del 2022, según las últimas cifras oficiales, estaban identificadas 57.416 en esa situación, de ellas 42.301 con necesidades de acciones constructivas de algún tipo en sus viviendas. Desde 2019 fueron beneficiadas cerca de 7.000, con solución definitiva para 3.482. En 2022 fueron solo 1.230. Pese a que los problemas de vivienda sigue siendo uno de los que más afecta a la población y el régimen no ha sido capaz de solucionarlo en 64 años de supuesta revolución, a finales de 2022 volvió a postergar la aprobación de una ley de vivienda. Programa educacional. En el 2022-2023, el Ministerio de Educación tiene un déficit de profesores que cubre con estudiantes y personal de otros organismos. En Santi Espíritus faltan 923 profesores en los distintos niveles de enseñanza. En Las Tunas, 263, la mayoría de ellos en la enseñanza básica secundaria. En Grama, estudiantes universitarios fingen como maestros. Para cubrir la falta de profesores en Habana, se trasladaron 1.825 maestros provenientes de 8 provincias de la capital. Ello implicó un aumento del gasto en transporte, alojamiento y avituallamiento. La causa principal del déficit: ausencia de libertad académica, malas condiciones de trabajo, falta de incentivos y bajos salarios. En noviembre de 2022, en declaraciones recogidas por el medio estatal Juventud Rebelde, la ministra de Educación de Cuba reconoció que La Habana tenía una cobertura del 89%, por lo que se requerían unos 3.000 maestros de otras provincias y profesores contratados de otros organismos. La ministra también reconoció que la industria no había podido preparar todos los uniformes para el inicio del periodo lectivo y que se distribuiría un 50% de las libretas y el resto se iría entregando durante el curso, que no se imprimirían nuevos libros y los estudiantes tendrían que compartir textos. Por muchos propósitos que hagamos para elevar la calidad, sería imposible si no contamos con el personal requerido, dijo la ministra. Programa de salud. La cantidad de cubanos que piden públicamente ayuda para conseguir medicamentos o recursos inexistentes en hospitales de la isla
o denuncian la muerte de algún familiar por negligencia médica, evidencia el retroceso del programa de salud. Cuba sufre en estos momentos un déficit de profesionales de la salud que ha sido reconocido por la prensa estatal. A inicios de noviembre pasado, el periódico Invasor informó que 146 residentes de distintas especialidades médicas causaron baja al cierre de 2021 y 39 lo hicieron en lo que iba de 2022, solo en la provincia Ciego de Ávila. Las autoridades del Partido Comunista de Cuba, PCC, de esa provincia, reconocieron el negativo impacto en los indicadores de salud que provoca la insuficiencia de médicos y enfermeros en ese territorio, en otro artículo del mismo periodo. Al menos 2 cubanos fallecieron en 2022 esperando por ambulancias que nunca llegaron. La falta de ambulancias también ha sido reconocida por la prensa estatal. En noviembre pasado, el periódico oficial, El Artemiseño, reportó que los 46 vehículos destinados a ese territorio solo están disponibles entre 17 y 22 desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, en vez de importar ambulancias, el gobierno cubano invierte en comprar autos para rentárselo a los turistas. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, reportó en 2022 una tasa de mortalidad infantil de 7.5 por cada 1000 nacidos, lo que equivale a 39 fallecidos menos que en 2021, cuando este indicador fue de 7.6, el más alto en 2 décadas y un aumento del 55% con respecto a 2020. De los 168 municipios de la isla, solo en 21 no hubo fallecidos menores de un año, según el informe. Programa de transporte. En diciembre de 2022, en un informe de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Ávila, reveló que en el país solo funciona el 42% de los ómnibus. Para el año pasado se habían planificado transportar 1.733 millones de pasajeros, pero a mediados de diciembre último, ese plan solo se había cumplido al 59%, 1.500 millones de cubanos transportados. Había provincias con cifras aún más bajas que el coeficiente de disponibilidad técnica de 2% que promediaba el país, como Santiago de Cuba con el 23%, Guantánamo el 26% y Pinar del Río 30%. El parque automotor de ómnibuses nacionales estaba al 48%, el de Transmetro al 50% y el de la empresa de transporte escolar al 53%. Ómnibus Nacionales cubrió en 2022 el 43% de las salidas interprovinciales que se realizaron antes de 2019 en la zona montañosa cubierta por el llamado Plan Turquino. De las 198 rutas, 110 permanecen inactivas. Programa agroalimentario. Si existe alguna duda sobre el retroceso que experimentó este programa nacional en Cuba en 2022, recordemos que, a mediados de diciembre último, Miguel Díaz-Canel tuvo que reconocer que el país contaba con una ley de alimentación, pero no había alimentos, una ley de pesca, pero no había pescado, y estaba a punto de aprobar una ley de fomento a la ganadería, pero no había ganado. Según el economista Pedro Monreal, en noviembre de 2022, el pollo exportado por Estados Unidos a Cuba alcanzó una cifra récord. Pese a ello, el producto no alcanza ni para la distribución controlada. El pollo es uno de los 5 productos que se vende a la población cubana de manera controlada. A partir de inicios de 2023, una nota de la Dirección Estatal de Comercio, citada por la Agencia Cubana de Noticias, señalaba que, por falta de disponibilidad, no se ha concluido el primer ciclo de venta en todos los municipios. En noviembre de 2022, el medio oficial local Escambray admitió que la población de cerdo había tocado fondo en la provincia de Santi Espíritus. En el país, el cerdo pasó de ser el mamífero nacional a convertirse en un producto importado desde España, pero que no ha llegado a la población. Para las cenas de fin de año, los cubanos tuvieron que exprimirse los bolsillos o pasar horas en las colas y matazón para adquirir carne racionada y a un precio poco más bajo de los que venden los particulares. En cuanto al arroz, producto básico en la dieta de los cubanos, la producción nacional no cubre la demanda y el país depende de donaciones. Un artículo del medio estatal Grama reconocía que este mismo mes la producción de ese alimento ha caído en picada desde 2018 y el panorama no mejorará en el 2023. Orlando Linares Morel,
director de la División Tecnológica de Arroz del Grupo Empresarial Agrícola, adscrito al Ministerio de Agricultura, aseguró que el Programa Integral de Arroz, un plan de ese ministerio para alcanzar el autoabastecimiento del grano en el 2030, difícilmente se cumpla, pues de las 200.000 hectáreas necesarias de siembra para alcanzar las 600.000 toneladas de arroz que cubren la demanda nacional, en este 2023 el plan previsto para sembrar es de apenas 68.000. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el